Dios le bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Y aquí estamos otra vez contentos y felices por estar una vez más con ustedes aquí en cabina y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos en la carta a los Romanos. Esta ocasión no nos acompaña el hermano John, pero bueno, estoy yo y vamos a tratar de hacer lo mejor posible con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu para compartir su palabra y que todo aquel que escuche pueda ser edificado, pueda ser confrontado, pueda ser exhortado y puedan glorificar a Dios por el conocimiento de su palabra, que nos ayuda a ser santos, que nos ayuda a ser fieles, que nos ayuda a crecer en conocimiento, para vivir esa vida que Jesús nos promete, esa vida de abundancia, esa vida de gozo, de paz en medio de todas las aflicciones o dificultades que puedan darse en este mundo, en esta vida que ciertamente tiene altibajos, pero por el conocimiento de la verdad se hace mucho más llevadero. Es más, podemos vencer, podemos sacar fuerza de donde no las hay, podemos afirmar nuestras rodillas débiles cuando estamos atravesando situaciones sumamente complicadas, porque su palabra nos nutre, nos alimenta, nos edifica, nos fortalece. Así que sabemos que estamos en el Señor, estamos en el verdadero, en el Dios único, en el Dios Padre y su Hijo Jesucristo, el que ha venido a esta tierra y ha vivido una vida perfecta y ha muerto y ha resucitado para darnos esperanza y vida eterna a todos aquellos que creen en su nombre. Así que compartimos el Evangelio de entrada y el Evangelio es que si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, poniendo tu confianza en Él, eres salvo, ¿sí? No te quedas allí, debes seguir buscándolo, obviamente, debes seguir conociendo su palabra. Debes buscar conocerlo más en oración, en comunión, en lectura, y Él te va a ayudar a crecer, Él te va a ayudar a conocerlo mucho mejor. Él te va a tomar de la mano, así como lo ha hecho conmigo, así como lo ha hecho con cientos, con miles, con millones de personas a lo largo de la historia, a lo largo de estos casi 2000 años de su evangelio. Él ha tomado a personas débiles, ignorantes, sin estudios, personas con incapacidades muchas veces, y los ha hecho ser personas obedientes, personas que arduamente escudriñan, leen su palabra, entienden, la predican, enseñan a otros. La palabra dice que Dios toma a los humildes, a los débiles, para avergonzar a los fuertes y a los poderosos de este mundo. Entonces, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo es para todo aquel que escucha, para todo aquel que cree y confiesa su nombre. Estamos en la carta a los Romanos y esto es el capítulo 7. Ya vamos por el capítulo 7 de esta carta maravillosa que contiene mucha edificación. Como dijimos desde el principio, no es un compendio de teología abstracta, sino palabra de Dios para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que cada cosa que vamos leyendo en esta carta tiene aplicación para nosotros y tiene utilidad para nosotros, para nuestra vida diaria. Es una carta que habla de la salvación a todos los que escuchan, así como todos los hombres han caído en pecado, empezando desde Adán hasta nuestros días. Vemos como todos los hombres pecan y la misma Biblia es muy clara en esto. No hay hombre que no peque. Todos vamos pecando de alguna otra manera porque hemos sido entregados por nosotros mismos, nos entregamos a los placeres de este mundo. Vivimos una vida con la mente puesta en la carne únicamente. Y esto también se ve refutado en esta carta. Hemos visto muchas cosas en el capítulo 6, capítulo 5, hemos visto cosas muy interesantes y muy edificantes. Así que vamos a seguir con eso, vamos a seguir con la escritura, vamos a seguir con este capítulo 7 de la carta a los romanos. En el capítulo 6 vimos cómo Pablo hablaba de nuestra unión con Cristo por el bautismo y cómo eso nos debería a nosotros llevarnos a considerarnos como muertos al pecado. Si nos hemos unido a Cristo, entonces considerémonos como personas que han muerto al pecado. No como personas que están peleadas con el pecado, no, muertos al pecado. Esa es la consideración que deberíamos tener nosotros en cuanto al pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es la infracción de la ley, la infracción de los mandamientos de Dios.
la infracción de la voluntad clara y revelada de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice en el capítulo 5 que cuando no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Pero nosotros, particularmente nosotros en este lado del mundo occidental, tenemos un trasfondo, un background católico, un background pentecostal, evangélico. Así que la mayoría de las personas saben más o menos, quizá no a totalidad, pero saben más o menos cuándo están haciendo lo malo. Y eso no solo por ese trasfondo, sino también por la ley moral que Dios ha colocado en nuestros corazones. De manera que cualquier persona en el mundo, indistintivamente de su cultura, sabe que asesinar está mal, sabe que robar está mal, sabe que ser un traidor está mal, sabe que mentirle a alguien está mal. Y eso indistintivamente del credo, del trasfondo, del lugar, de la cultura, de la geografía. Se sabe que eso está mal. Entonces, Dios nos ha dejado esos testimonios, como la revelación general, como esa ley moral en nuestros corazones, de manera que ninguno de nosotros pueda excusarse y decirle, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Entonces, sigamos con esta carta y vamos al capítulo 7 para, para avanzar, esperemos, a ver qué encontramos acá. Ok, para avanzar en esta carta que tiene mucho para decirnos. Así que vamos a ello. Estamos en el versículo 7 al 12. En el anterior segmento estuvimos leyendo el capítulo 7 del versículo 1 al 6. ¿Sí? Y hablaba de que nosotros, como una mujer que es liberada de ese pacto matrimonial por la muerte de su pareja, nosotros hemos sido desposados, liberados porque hemos muerto al pecado. De manera que ya no tenemos que obedecer al pecado. Y esto tiene efectos prácticos para nuestras vidas. Hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan. Se preguntarán por qué una persona que ha conocido a Cristo, que se ha rendido a Cristo, ya no es lo que era antes. ¿Cómo es que se da ese cambio en personalidad, ese cambio en su vida? ¿Cómo es que se da eso? ¿Cómo pasa de ser una persona, y lo decíamos en el anterior segmento, borracha, mentirosa, pleitera o peleonera, a ser una persona pacificadora, a ser una persona honrada, transparente, sobria? ¿Cómo se da eso? Ese cambio comienza a efectuarse y muchas veces una obra que el Espíritu va haciendo en la vida de la persona, mientras esa persona lee y entiende y ora y busca al Señor, es algo que se va haciendo evidente cada vez más. Se va haciendo evidente, pero esa persona no sabe cómo se va dando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios va trabajando en la vida de los creyentes de una manera que nosotros muchas veces no entendemos cómo. ¿Sí? Porque Él va haciendo operaciones en nuestro ser interior, como lo dice Pablo, que aunque nuestro hombre exterior se va envejeciendo, se va debilitando, no obstante nuestro hombre interno, nuestro espíritu, se va fortaleciendo y renovando cada día. Pero esto es una obra que es de Dios, ¿sí? Así como dijo Pablo también. Nosotros, yo, el hermano John, los predicadores, los pastores, los líderes, que los obispos en los lugares que tengan su congregación, predican la palabra, el oyente la escucha y la aplica a su vida, y Dios da el crecimiento. Y como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces la obra del Señor va entrando en la vida del creyente una vez que éste ha muerto al pecado por su unión con Cristo. Y esto tiene dos esferas, se podría decir, la esfera espiritual que aunque nosotros accedemos cognitivamente al creer en Jesucristo, accedemos a esa esfera espiritual, no es algo que podamos visualizar, esos cambios, esas mejoras, esa fortaleza interior. Antes que eras débil, no sé, en cuanto a la tentación de los ojos, ahora tienes la capacidad de al menos luchar contra tus pasiones. Si antes no podías contener tus deseos, de mirar, no sé, algo indebido, ahora
luchas contra esos deseos. Y es porque Dios te ha dado de su espíritu. Y el espíritu de Dios que va obrando en nosotros es un espíritu de poder, de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Entonces, una vez muertos al pecado y separados de él, nosotros venimos a ser de otro, como dice el versículo 4. Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, de Jesucristo. Eso es lo que vimos en el segmento anterior. Vimos eso y mucho más hemos visto, ¿no? Pero un poco de contexto. Ahora vamos al versículo 7 al 12 y dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo pregunta esto porque en el versículo 6 él termina diciendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a esa ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Comentábamos en el segmento pasado que esto lastimosamente, esta idea central del evangelio paulino, por decirlo de alguna manera, la iglesia moderna, o hablando más específicamente de las iglesias no confesionales, como viene a ser una iglesia evangélica, estas iglesias evangélicas de a pie, que no tienen una denominación, simplemente son hermanos que sí han creído en Cristo y no los estamos por debajeando, pero han creído en Cristo, han conseguido un local y bueno, y aquí montamos un changarrito, como dicen los mexicanos, aquí montamos un changarrito y bueno, iglesia, ministerio de vida y le damos para adelante, ¿no? Muchas veces estos hermanos de estas iglesias que son hijos de Dios, que han creído en Cristo, pero que no se adhieren a ningún tipo de confesión, y no digo que precisamente lo necesiten, pero sí es bueno tener un conocimiento por lo menos somero de lo que la cristiandad ha creído a lo largo de 2000 años. Nosotros como cristianos tenemos un trasfondo de casi 2000 años de iglesia cristiana. Entonces, cuando nosotros hoy en el 2005 vamos a comenzar una iglesia, una congregación, lo que sea, nosotros deberíamos tener un conocimiento por lo menos parcial de lo que la iglesia ha creído, ¿sí? Entonces, la iglesia ha creído, y esto desde los primeros siglos, que el bautismo nos une con Cristo en su muerte. Hemos muerto, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la antigua vida. Pero hoy, muchas iglesias evangélicas tienen el bautismo como un mero simbolismo. Y esto lo tocamos también en el capítulo 6 cuando hablamos del capítulo 6 y lo recalco ahora. ¿Por qué? Porque es importante saber que hemos pasado de un viejo pacto a un nuevo pacto. Y esto en teología, que se le llama la teología pactual, es algo que se debería conocer por lo menos, reitero, parcialmente, someramente. Hemos pasado de un pacto, y bueno, y digo hemos porque estamos en Cristo y estamos ligados también a la historia del pueblo israelita, estamos ligados a esa historia. Son nuestros antepasados en la fe. Pero nosotros no estuvimos en ese antiguo pacto. Nosotros hemos creído aquí. Yo creí hace 10 años. Bueno, yo he creído estando ya en el nuevo pacto. No estuve en la transición. Pero la escritura siempre muestra la transición. Hubo una transición del antiguo pacto, de la ley mosaica dada en el Sinaí, a un nuevo pacto en la sangre, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Entonces, el creyente debe saber que hay un seguimiento del plan redentor de Dios, claro que sí, hay una continuidad en ese sentido, pero también el creyente debe saber que hay una descontinuidad en cuanto a los pactos, es decir, Dios sigue con su plan redentor, pero ha habido un cambio. Aunque estamos en otro pacto, había un pacto anterior, el pacto de la ley mosaica dada en el Sinaí, y ahora estamos en un pacto nuevo. ¿Estamos hablando de pacto? ¿Debe ser todo igual? No. Habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Eso lo dice en hebreo. Entonces hemos pasado del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el orden de Cristo. Entonces Pablo aquí está hablando de que no estamos bajo el régimen del Espíritu
Y lo digo, hago todo este contexto porque es necesario. Muchos hermanos han olvidado que nosotros estamos en un nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El creyente hoy no debe sujetarse a una circuncisión. El creyente hoy no debe sujetarse a días de fiestas como lo haría el pueblo judío, el pueblo israelita, y que hoy muchos de ellos guardan, que si el Shabbat, que si el Hanukkah, etcétera, etcétera, el Yom Kippur. Nosotros no estamos para celebrar ese tipo de festividades y no nos suman nada. Es más, lastimosamente muchas veces nos resta, porque el pueblo evangélico comienza a coquetear tanto con este judaísmo talmúdico que existe hoy, que ni siquiera es el judaísmo del segundo templo o del tiempo de Jesucristo, que el pueblo evangélico comienza a llegar a lo que hoy se conoce como las raíces hebreas. Y hemos estado haciendo un hincapié también a lo largo de toda la serie en ciertos segmentos sobre esa idea de las raíces hebreas, porque es algo que está creciendo mucho y es un error garrafal, es un error garrafal. No estamos hablando de que si esta iglesia cree que deben haber pastora y aquella no, bueno, listo, no hay problema. En esta sí hay pastora, en la otra no. No, aquí estamos hablando de que muchos hermanos de la iglesia evangélica, que nuestras iglesias hispanas en su mayoría se denominan como evangélicas, y es lo que acabamos de decir, muchas de ellas no son confesionales, no están adheridas a ninguna confesión, no son iglesias más antiguas como una presbiteriana o una luterana o una bautista, qué sé yo. Estas iglesias son un poco más libres y en esa libertad que es buena muchas veces, en esa libertad también a veces son engañados por estas sectas falsas como son las raíces hebreas. Entonces debemos entender que nosotros estamos en un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de Cristo. Y si usted no sabe cuál es la ley de Cristo, bueno, hay que leer los evangelios, ¿verdad? Y creo que la ley de Cristo es incluso en ciertos aspectos mucho más exigente que la ley mosaica. Jesús dijo, ¿oíste que se os dijo aquel que fornique con una mujer o que adultere, ¿verdad? Será llamado adúltero al que se llega a otra mujer. Y Jesús le dice, bueno, ahora yo les digo que cualquiera que mire y en su corazón codicie, ya está fallando con esa mujer. Entonces Jesús no vino a rebajar la cuota, a rebajar el estándar, sino que a ponerlo mucho más firme, mucho más fuerte. Oíste que se os dijo que ojo por ojo, y yo os digo, amen a vuestros enemigos. Y así, Jesús dio leyes, y el mismo Pablo lo sabía. Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que se amen. El amar a tu hermano es un mandamiento. El andar en pleito con tus hermanos, aquellos que comprobadamente son hijos de Dios, que son hermanos en la fe, el andar en pleito, en divisiones, en contiendas con ellos, solamente dice de ti que eres un carnal y un desobediente. Eso lo dice. Entonces, versículo 6, estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. En este régimen del Espíritu, nosotros vivimos por la fe en Cristo. Nosotros somos partícipes de esos poderes del siglo venidero, como hablando en palabras bíblicas, como dice el autor de Hebreos. Somos partícipes del Espíritu de Dios. Somos partícipes de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades. Vivimos según otro estándar, según otra perspectiva, según otro régimen, ¿verdad? Entonces pasamos al versículo 7 y Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? O sea, porque en la ley parece que la ley es lo peor de lo peor, diría Pablo hablándole a su objetor imaginario, que Pablo siempre tiene un objetor imaginario. Un objetor imaginario en el sentido de que no es que está hablando al aire, sino que él tomaba preguntas que frecuentemente o le hacían, o él sabía que algunos desertores o aquellos que eran atacantes al cristianismo hacían constantemente. Aquellos que eran escépticos al cristianismo, aquellos que aborrecían el cristianismo, aquellos que aborrecían a Cristo, decían muchas cosas a veces para desmeritar
el cristianismo. Decían, no, esta gente les gusta es pecar para que abunde la supuesta gracia. Esta gente no tiene ley, esta gente anda como oveja sin pastor, ¿no? Diría Jesús. Esta gente anda a la suya por su cuenta. Y Pablo dice, no, no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo, sometidos a Él. Para el pensamiento judío, la ley del Mesías era superior a cualquier ley. Así que el judío que creía sabía que las leyes dadas por el Mesías eran superiores a la ley dada por Moisés. Entonces él pregunta eso, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo hemos dicho a lo largo de esta carta, y es que Pablo no está tratando de refutar la ley para decir que usted puede hacer lo que quiera y vivir como quiera, porque ya usted cree en Cristo y ya. Usted no tiene que obrar, usted no tiene que vivir justamente, usted no tiene que vivir piadosamente, usted solamente cree en Cristo y ya estuvo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está refutando la idea de que muchos judíos pensaban que por la ley se podían presentar santos ante Dios. Y Pablo le dice, no, ninguna persona se puede justificar por la ley delante de Dios. Y esto tiene efectos prácticos, como lo dijimos en el segmento pasado, tiene efectos prácticos para nosotros, tiene aplicaciones para nuestra vida. Y es que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación por medio de las obras. Las obras son aquellas que muestran una vida transformada por el Señor. Una vez salvo, una vez salvo, y esto es muy importante, porque a veces parece una falsa dicotomía o la gente crea un falso dilema. Nosotros no estamos diciendo que las leyes no importen, estamos diciendo que para justificarte, para entrar a la salvación que Dios ofrece, se entra por fe. La salvación que Dios ofrece por Jesucristo es por gracia, es gratuita. Tú solamente debes tener fe. La fe no es una obra. Tú no te puedes jactar delante de Dios y decirle, yo soy salvo porque tuve fe. No, tú no te puedes jactar delante de Dios por eso. La fe es el reconocimiento de tu incapacidad. La fe es reconocer que solo Dios puede justificar al impío, al malvado, al pecador, no al pecador a sí mismo. Yo no me puedo hacer santo a mí mismo de manera que me presente delante de Dios limpiecito y con mi cuenta en cero, intachable. No, es mentira. Nosotros sabemos que es mentira. Cualquier persona sensata que se analice a sí mismo sabe que es mentira, que va a decir, no, yo no, hoy no pequé, esta semana no pequé. Es mentira. Constantemente fallamos, ¿verdad? Fallamos en alguna u otra cosa, pero vamos mejorando. Admitimos que fallamos, pero no admitimos que fallamos para vivir en derrota. Lo admitimos porque somos conscientes y tenemos que ser transparentes delante de Dios, pero lo admitimos para ir mejorando cada día más, ir cambiando aquellas cosas que sabemos por su palabra, por su escritura, que no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, en estos versículos del 7 al 12 se mostrará que la ley es santa, pero nosotros no lo somos. Que la ley da mandamientos dignos de cumplir, pero no está en nuestro alcance cumplirlos a cabalidad. Siempre vamos a fallar en algo. Que en última, la ley permite que veamos aquello a lo que Dios llama pecado. La ley permite eso. La ley, la Biblia, la palabra del Señor, esa ley de Moisés, antiguo testamentaria, para ser un poco más exacto, esa ley permitía conocer lo que era el pecado, que veamos aquello que causa separación entre nosotros y Dios, que podamos vernos a la misma luz que Dios nos ve. Cuando Dios nos ve y dice, tú eres pecador, no dice, pero ¿por qué? Bueno, por esto, esta es la ley. Mira, tú estás fallando en esto, en esto, en esto. Entonces, ahí podemos ver que efectivamente la visión que Dios tiene de nosotros es la correcta, porque su ley nos muestra que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos faltado. Y eso a su vez nos va a llevar a hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo hago?
O la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo, ¿cómo soy salvo? Y Pablo le dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Efectivamente, esa es la manera de poder llegar a la salvación que Dios ofrece gratuitamente por la fe. Entonces, en estos textos en particular se habla claramente de la ley mosaica, la ley que se basa en obras que no pueden justificar. La ley de Moisés era ineficaz por nuestra condición, esa condición inclinada al mal, esa condición inclinada al mal. En el capítulo 5 hablamos sobre el pecado original, lo pueden encontrar en YouTube, el Discipulado de Gracia, John y Fran, ahí pueden ver cuando hablamos un poco de eso, porque ciertamente es un tema que siempre está en el corazón de estas discusiones de por qué pecamos constantemente, por qué el humano peca. ¿Acaso Dios hizo al hombre malo? ¿Acaso Dios creó o hizo una mala creación? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces es importante, es necesario ahondar en ese tema, que los hermanos sepan qué pasa, qué es lo que la Biblia dice al respecto, por qué estamos inclinados o por qué constantemente pecamos de alguna otra manera, por qué incluso en algunos niños desde muy jóvenes se ve una tendencia a ser egoístas o a ser malos muchas veces. Si a un niño le quita un juguete o le hace algo, va y lo golpea. O sea, ¿qué pasa allí, no? Entonces, no es un tema tan sencillo, pero es un tema que se puede desarrollar bíblicamente y también desde la experiencia, ¿sí? Que la palabra de Dios no va en contra de nuestra experiencia como seres humanos, como raza humana. Entonces, el versículo 7, en este respecto, la ley, al igual que el Evangelio, no vienen o se revelan para condenar. El versículo 7 dice, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el Evangelio, la ley, no se revelaron para condenar, sino para mostrar el estado, la condenación, la condición en la que estábamos. Cuando Dios le dice al pueblo, no mentirás, no robarás, no esto, no levantarás falso testimonio, el pueblo se da cuenta y dice, bueno, hemos estado haciendo esto por mucho tiempo en la tierra de Egipto, mintiendo para justificar un trabajo o una obra, etcétera. El pueblo se da cuenta de su pecado. Esa era la intención. Y llevarlos a reconocer que su Dios, que Dios es un Dios santo, que no admite cohecho, que no admite soborno, que no admite nada de eso. No podemos sobornar a Dios, no podemos torcerle el brazo a Dios, de ninguna manera. No lo podemos hacer. No hay manera que nosotros podamos engañar a Dios. Entonces, esa ley de Dios muestra nuestra condición, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Tu condición y mi condición antes de conocer a Cristo era la de una persona que está en enemistad contra Dios. Es una persona que está en pleito contra su Dios, contra su creador, contra su hacedor, contra su proveedor, quien sustenta todas las cosas. Porque sí, nosotros trabajamos y nos compramos nuestra comida diariamente, pero ¿quién sustenta la semilla y la sementera de todo el planeta Tierra? ¿Quién manda la lluvia? ¿Quién manda los ciclos? Los ciclos lunares, podríamos decir, los ciclos de las estaciones, los veranos, los inviernos, las lluvias, la primavera, todas estas etapas del ciclo geológico. Todo esto, ¿quién lo formó? ¿Quién lo idealizó? ¿Quién lo puso en funcionamiento? ¿Fuiste tú? Como le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú donde yo colocaba los fundamentos de la tierra? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú que me preguntas tantas cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto? Entonces, sí, efectivamente, nosotros trabajamos y podemos comprarnos nuestro pan y muchas veces decimos, yo soy independiente.
¿sí? Yo soy independiente y a mí nadie me tiene que decir nada porque yo soy independiente. Bueno, tú dependes de Dios, te guste o no. Incluso Él hace salir el sol y manda lluvia y riega la tierra, tanto para buenos como para malos. Todos, todos recibimos de su mano tiempos fructíferos, tiempos de bendición, provisión. Todos, todos, sin excepción, toda la raza humana recibe eso de su buena mano, de su beneplácito, de su bondad, de su misericordia. De la mano del Señor recibimos eso. Entonces dice Pablo, el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? Este texto parece mostrar que el pecado tiene intenciones. Hay como una personificación del pecado, ¿no? El pecado toma ocasión, el pecado está mirando como que apenas sale la ley, tomo a esta persona o tomo al Pablo mismo, que él mismo se pone ejemplo, tomo a Pablo y lo hago pecar. No, el pecado no es una fuerza externa, el pecado no es un ente que tenga ser en sí mismo, no, el pecado no es eso, ni es una fuerza externa, ni es un ente, el pecado mora en nosotros. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? El pecado no es nada de eso, el pecado es transgresión de la ley, y así lo define la misma Biblia en Juan, porque el pecado es transgresión de la ley, ese es el pecado, transgredir la ley. Y la ley es santa, la ley es buena, la ley es espiritual, pero nosotros no somos santos ontológicamente. O sea, nuestro ser, hablando de todo nuestro ser ontológico, es decir, nuestro ser integral completamente, desde lo más interno, desde lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más externo, lo más visible, no es santo, no es espiritual, no es divino. Y la ley de Dios es santa totalmente, es divina totalmente, es buena totalmente. Entonces, hay una especie de choque entre lo que somos, los que somos sin Cristo y lo que Dios demanda. Entonces, la ley nos muestra como un espejo lo que somos, lo que hay en nosotros, nuestro comportamiento, nuestra vida y cómo Dios nos ve a la luz de esa ley. Entonces, nosotros somos terrenales, tenemos tendencias carnales y terrenales. Entonces, cuando Pablo habla de que el pecado tomando ocasión, se refiere a que la inclinación, los deseos, las concupiscencias, que son deseos desordenados de nuestros corazones, cuando andamos según la carne, obviamente, aquí estamos poniendo, y pongámoslo más en claro, cuando estamos según la carne, cuando no hemos creído en Cristo, cuando estamos viviendo según los designios de la carne, siempre van a ir, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, siempre van a ir en contra de la ley de Dios. Y cuando decimos siempre, nos referimos a que siempre está esa tendencia. Cuando andamos agradando los deseos de la carne, no podemos sujetarnos a los deseos espirituales. Por eso Pablo muchas veces, y le habla a la iglesia de Corinto y le dice, le hablo a ustedes como carnales. Ustedes están siendo carnales, porque hay divisiones, hay celos, hay contienda, y estos son frutos de andar en la carne. Estos son frutos de la carne. Cuando una persona siempre, constantemente, se la pasa en divisiones, hablando de los hermanos cristianos, ¿no? Siempre anda en divisiones, siempre anda en pleitos, siempre anda en discusiones. Probablemente este sea un hermano inmaduro en la fe y sea un carnal, ande en la carne. Porque a veces se dice, no puede haber un cristiano carnal. Entonces, ¿qué? ¿Militamos en la carne o en qué vivimos, no? Nosotros, Pablo mismo dice, lo dice en Colosenses, lo dice en Gálatas, que dentro de nosotros hay una lucha que son los deseos de la carne y los deseos del espíritu. A lo que alimentemos más, a lo que nos inclinemos más, eso nos va a controlar.
Entonces, efectivamente, yo puedo ser cristiano y por un periodo dejarme controlar o alimentar más mi carne que mi espíritu. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, no has podido velar ni una hora. A la verdad, el espíritu ha dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hay una debilidad en la carne, en nuestro ser terrenal, en nuestro cuerpo físico. Hay una debilidad, una tendencia a ir a los deseos de este mundo. Y ahí está la cuestión del pecado. El pecado nos ha afectado profundamente a nuestra raza. El pecado ha afectado tanto que incluso la misma creación, la naturaleza, los animales se han visto afectados por el pecado, incluso cuando ellos no han pecado. Pero como Adán pecó, como aquel representante, como ese prototipo de la raza humana, entonces el mundo se ha visto afectado por el pecado. Y subsecuentemente todos nosotros hemos aumentado esa tarifa del pecado, añadiendo pecado sobre pecado. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, nos referimos a esa tendencia. El pecado no tiene un conocimiento, no tiene voluntad. No, el pecado es transgresión de la ley. Pero lo que pasa es que de nuestro corazón carnal, cuando estamos en Cristo, de ese corazón carnal que busca y complace y satisface los deseos de la carne, ese corazón carnal anhela aquello que es meramente terrenal. Y la ley de Dios es una ley santa, buena, espiritual, que solamente puede ser cumplida. Ojo allí, solamente puede ser cumplida por aquellos que por el Espíritu de Dios son empoderados o capacitados. Cuando nosotros creemos, Dios nos da de su Espíritu, nos da de su fuerza para seguir, para salir adelante, para vencer en el pecado. Entonces, y cuando dice, el pecado sin la ley está muerto, sencillamente lo que quiere enseñarnos es que sin la ley no se conoce, no se sabe en qué se está pecando, ¿verdad? No hay, si no hay un estándar, no hay manera de medir qué tan bueno o qué tan malo son nuestras acciones. Entonces, en el capítulo 5, en el versículo 13, se dice que antes de la ley había pecado, pero no se inculpaba infracción de la ley porque precisamente no existía. O sea, si no hay ley, tú no me puedes decir, hey, quebraste la ley de tener un solo teléfono. No, no es. Esa ley no existe. Yo puedo tener dos teléfonos. Más o menos analogía. O sea, yo no puedo estar quebrando una ley que no existe. Y si te la inventas ahorita o la pones en vigencia ahorita, si yo tengo mis teléfonos de hace tiempo atrás, no me puedes aplicar esa ley. No me puedes decir que falté. ¿Sí? Entonces, donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Por eso, el pecado sin la ley está muerto. Es lo que Pablo intenta decir en ese versículo, al final de ese versículo 8. Versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo aquí está hablando o usándose a él, usando a él como ejemplo, usándose a sí mismo como ejemplo, que él en un tiempo donde no conocía la ley, donde no conocía el mandamiento, él vivía, o sea, él estaba tranquilo, su conciencia estaba tranquila. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero venido el mandamiento, y aquí cuando dice venido el mandamiento, debemos entenderlo en el sentido de que Pablo cuando conoce el mandamiento, cuando a él se le muestra el mandamiento, cuando le enseñan el mandamiento, cuando le enseña la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora sé por la ley, dice Pablo, ahora supe por la ley que efectivamente yo he pecado contra Dios y yo merezco un justo juicio de parte de Él. Pero ahí está la gracia y la misericordia abundante del Señor, que es lo que significa que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios introdujo la ley
y lo dice en el versículo 3, capítulo 20, si no estoy mal. Dios introdujo la ley para que el pecado abundase. No, capítulo 5, versículo 20. Dije el capítulo 3, el capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, por un pecado, y esa es la diferencia, o sea, por un pecado, cuando pecó Adán, vino, entró el pecado en el mundo. Pero por muchos pecados, Dios en lugar de juzgarnos a todos a una destrucción inminente, Dios lo que hizo fue sobreabundar en gracia. Cuando Dios nos vio hundidos en la miseria, cuando vio a la humanidad hundida en miseria, en lugar de decir, se han corrompido a tal extremo que yo lo que voy a hacer es juzgarlos completamente y raerlos a toditos, ya, acabar con la raza humana, Dios dijo, no, sobreabundaré en gracia y mandaré a mi Hijo para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando nosotros, y aquí está la cuestión de que se habla y se debate mucho, la inocencia de los niños. Si el niño no conoce la ley, no se le puede inculpar de ley. O Dios, el juez justo, el juez del universo, el juez soberano del universo, no haría tal juicio. Entonces, cuando yo no conocía la ley, cuando yo vivía sin la ley, entonces yo estaba tranquilo, dice Pablo, versículo 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento, la ley mosaica, el mandato de haz esto para que viva, resultaba en Pablo para muerte. ¿Por qué? Porque la ley, por causa de nuestra debilidad física, la ley no puede capacitarnos para no pecar. La ley simplemente muestra qué es lo que no debemos hacer. Dios sabía esto, Dios sabía que no iban a poder cumplir la ley, obviamente. La Biblia dice que Dios pasó por alto los pecados pasados para manifestar en este tiempo su gracia en Jesucristo. Dios permitió o hizo más bien, no es que permitió, Dios planeó, hizo su plan, ejecutó su plan en sus momentos adecuados, como lo dice en Gálatas 4:4. Pero en el cumplimiento de los tiempos vino su Hijo nacido de mujer bajo la ley para salvar a los que estaban también bajo la ley. O sea, en su tiempo, Dios tenía un plan, tiene un plan que ha llevado, lo ha ido cumpliendo todo en su perfecto tiempo. Mandó la ley en su momento, liberó al pueblo de Israel de Egipto en su momento, les dio la ley, los organizó como nación y los usó para llevar la luz, el conocimiento de Jehová a todas las naciones y envió a su Hijo en el tiempo señalado según su beneplácito, según su voluntad. Dios no puede ser frustrado. Entonces, la ley se dio para dar a conocer el pecado del hombre. Y Pablo dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque no lo puedo cumplir. Porque el pecado tomando ocasión, vuelve y lo dice con el versículo 8, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Al saber nosotros, y vean que esto es algo, aunque Pablo lo personifica, y ya hemos dicho que el pecado no existe per se, no es un ser ontológico, no es un ser que tenga ser propio. El pecado es una acción que infringe una ley, ¿sí? El pecado es eso, esa desobediencia, esa, ese quebrantamiento de las leyes, ese quebrantamiento de la voluntad revelada de Dios. Eso es el pecado. Claro, se pueden albergar en nuestros corazones, como lo dijo el mismo Jesús, en nuestros corazones, hacer y deshacer. Y allí en tu corazón estás rompiendo el mandamiento del Señor por una conciencia adulterada, por una conciencia corrupta.
O sea, el juicio, el escrutinio de Dios llega hasta ese punto. Dios pesa los corazones, de manera que nadie se puede parar delante de él y engañarlo. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, esa concupiscencia, ese deseo carnal, ese deseo descontrolado, desmedido en mi ser, tomando el no codiciarás, me lleva a codiciar. ¿Por qué? Porque estoy entregado a los deleites de la carne. Y Pablo lo va a desarrollar mucho más en este capítulo 7. Entregado, estamos entregados. Y lo decíamos en el segmento anterior, una persona no se da cuenta cuando está entregada, cuando está esclavizada a algo. Muchos no se dan cuenta que están esclavizados a la pornografía. No se dan cuenta y dicen, no, yo la veo de vez en cuando. Uno dice, no se dan cuenta cuando que están esclavizados al alcoholismo. Es que yo tomo de vez en cuando. No se dan cuenta que cada ocasión de salir, de disfrute, tiene que conllevar alcohol, porque si no, no disfrutan. No se dan cuenta que cada mes tienen que gastar su dinero en ropas, en posesiones materiales, en cosas superfluas que podrían fácilmente invertirse o resultar en beneficio de otros para un mejor provecho. No nos damos cuenta porque somos esclavos de eso. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley es santa, el mandamiento es bueno, el mandamiento es justo, pero nosotros somos antes de conocer a Cristo. Y esto hay que dejarlo claro. Pablo aquí está hablando de él como si él estando en sus delitos y pecados. Aunque es una realidad que todavía puede manifestarse en nosotros, porque muchas veces deseamos hacer algo bueno y resultamos haciéndolo malo. Eso puede seguir pasando. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en el proceso de santificación en esta tierra. Estamos caminando, creciendo cada vez más para llegar alguna vez a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta, pero nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a cumplir esa ley? Sería una pregunta que debería resultar de esta incapacidad o esta imposibilidad de llevarla a cabo completamente. Es una pregunta que Pablo va a responder, pero lo va a hacer hasta el capítulo número 8. Entonces, dejémoslo hasta ahí, amados hermanos, desde el versículo 7 al versículo 12, capítulo 7 de Romanos. Espero que haya sido de edificación a todos los hermanos que nos escuchan. Una vez más, les invitamos, les invitamos a que nos puedan seguir en el canal de YouTube. Como lo hemos dicho anteriormente, no es un canal para generar, para monetizar, nada de eso. Simplemente allí tenemos las enseñanzas y alguna que otra enseñanza las tenemos allí guardadas y ustedes pueden ir a revisar lo que hemos hablado, los pasajes, no sé, lo que hayamos nombrado, el libro que hayamos nombrado o alguna recomendación que hayamos dado, pueden conseguirla allí. El canal se llama Discipulado de Gracia John y Frank, así, es muy sencillo. Entonces, a los hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, que Dios pueda usar esta palabra para llevarlos a la reflexión, una reflexión espiritual, una reflexión teológica, y que ustedes puedan acomodar su vida a lo que dice la Escritura y no la Escritura a su vida. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Si necesitan conseguir una congregación en Maracaibo, pueden comunicarse con nosotros a través de la emisora y ahí le daremos más información. Este fue tu servidor, Fran Rivero. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta un próximo segmento. Chao, chao.